el énfasis que es una película, no tiene que ser linealmente histórica todo lo que ocurrió, que tiene un argumento y es cinematográfico. Y otra situación distinta son los testimonios y la documentación existente con respecto a esos tiempos históricos que vivía Argentina. Así que, Nico, un poco te escuchamos en el aporte que quieras formularnos en el día de hoy y vamos intercambiando conceptos. Bueno, lo interesante es ver cuál fue el fundamento de la sentencia. Recordemos que en la sentencia eh, Videla y Macera son condenados a prisión perpetua, Viola es condenado a 17 años de prisión, Lambruschini a 8 años de prisión, Agosti 4 años y 6 meses, y son absueltas 4 personas. Eh, Galtieri, que es un nombre muy fuerte para lo que es la cultura argentina, porque mucha gente estaba esperando, más que nada, la gente de Rosario, que había sido muy afectada por, este, por esta persona, eh, esperaba una condena, una sentencia condenatoria para Galtieri y no se da. También estaba Grafinia, Anaya y Lamidoso, que son también absueltos. Y lo interesante es ver cuál fue los fundamentos que tuvo la Cámara cuando dio esta condena, ya sea para los que tuvieron una prisión, ya sea perpetua o temporal, y tanto para los que fueron absueltos. El fundamento principal es que, bueno, no había una coordinación entre las diferentes fuerzas, por lo tanto no se podía exigir una responsabilidad en conjunto, sino que cada uno debía responder individualmente. Por eso también hay una diferencia bastante grande en lo que es la condena a Agosti, que son 4 años y 6 meses, y la condena a Videla y a Macera, que fueron los que participaron en la primera junta en el 1976. Después, otro punto importante es que había prueba, si bien era mucha la prueba, había mucha prueba que no era contundente. Por lo tanto, no fue tenida en cuenta para poder condenar a las personas. Por ejemplo, en el caso de Videla... Nicolás, ahí hagamos un punto y discúlpame que te esté interrumpiendo porque es muy, muy rico e interesante que tengamos también pormenores. Al momento del veredicto, esto es histórico, los imputados consideraban que iban a ser absueltos, por mínima, por el beneficio de la duda. La historia o algunos testigos marcan, por ejemplo, el ejemplo tenemos en dos pautas. Una, al momento del veredicto no estaba ninguno de los imputados, los imputados importantes en la sala de audiencia. Y el otro aspecto era que, por ejemplo, Macera estaba convencido que no iba a ser condenado y es más, estaba teniendo un día normal dentro de su agenda y las personas que le preguntaban le decían qué es lo que pensaba él del tema del juicio y él convencido decía que seguramente no va a ser condenado. O sea, había un clima desde lo jurídico, podemos decir, del lado de los imputados, como con alto optimismo a la absolución. Y el otro aspecto que resulta también interesante es que Videla es el único condenado a la reclusión perpetua y Macera a la prisión perpetua. Aquí desde lo procesal siempre téngase presente que el Código Penal les hace una referencia a que la reclusión es la forma en que se cuentan los días previos a la condena, que es un 2 por 1, 2 días de detención, 1 día de reclusión, y que después de la condena se cuenta normalmente, y en el caso de Macera, que era una reclusión perpetua en forma directa. Bien, nos cuenta Nicolás, es que hay también absoluciones que no se esperaban este nivel de absoluciones y que hay instituciones, ONGs de derechos humanos que no creían que esto se podía dar.
Y ahí forma parte ya del análisis que hace el tribunal, también un tema que, fíjense, de lo que habitualmente charlamos, que hoy sería difícil una conformación de un tribunal oral con 6 integrantes, porque se busca quién desempataría ahí. ¿Qué pasaría si alguno de ellos se enferma? Bueno, son situaciones que ya pasado este tiempo tienen unas soluciones totalmente distintas. Así que en este desarrollo que nos va dando Nicolás, después haremos algún tipo de aporte. Te seguimos escuchando, Nicolás, y disculpas del caso. Claro, y también es muy interesante cuando hablamos de la condena que se le da a Videla, si bien es una prisión, una reclusión perpetua, eh, estaba acusado alrededor de 90 homicidios agravados que tienen la pena de prisión o reclusión perpetua, y es absuelto creo que en 83 u 84 de esas acusaciones. Y solamente es condenado por 5 o por 6 acusaciones. Si bien una sola alcanza para obtener la pena de prisión o reclusión perpetua, también llama mucho la atención el que era acusado por más de 80 o 90 delitos y al mismo tiempo es condenado solo por 3 o por 4 de homicidio, claramente. También después tiene privaciones ilegítimas de la libertad, robos y muchos delitos más. Pero solo con el homicidio alcanzaba para, o sea, solo comprobar el homicidio agravado alcanzaba para proporcionarle una pena de una pena perpetua, es decir, de prisión o de reclusión. Ante la sentencia del veredicto, el 9 de diciembre de 1985, el único que se presenta había sido Grafinia, que tenía esta esperanza que hizo usted, esta esperanza de decir, bueno, somos todos inocentes, o si bien vamos a tener todos una absolución, bueno, solamente 4 personas son las que resultan absueltas y bueno, las otras personas resultan condenadas. Ante esta lectura del veredicto, la parte de la fiscalía se resulta agraviada, por lo tanto, interpone un recurso extraordinario de apelación, el cual va a tener que resolver la Corte Suprema. Esta apelación la va a fundar en diferentes puntos. Me estaba olvidando que en la sentencia había un punto muy importante, que es el punto número 30, que habla de que se ordena a la Fiscalía que comience a investigar y que inste una acción penal para todos los responsables de estas atrocidades, pero más allá de estas 9 personas que habían sido investigadas. También habla de los oficiales superiores responsables de la represión, que luego se iba a instalar la ley de obediencia de vida y no iban a poder ser condenados. Pero en un principio, en esta sentencia, se habla de que se inste la acción penal para todos los responsables de estas atrocidades. Y bueno, la apelación se va a fundar en que, si bien no existía una coordinación, como decía la sentencia, estaba comprobado que existía un plan criminal por parte de los jefes militares, por lo tanto debían ser igualmente penados, porque todos estaban al tanto de lo que es de lo que eran estas situaciones delictivas, por así decirlo. Eh, También no se estaría teniendo en cuenta, y esto se menciona por el fiscal, el delito de encubrimiento, porque si bien hay personas que no habían participado de determinados delitos, las personas sabían lo que estaba sucediendo abajo de sus cargos y ellos no estaban haciendo nada. Esos son puntos fundamentales de la apelación. También es la arbitrariedad de las penas, porque resulta algo ilógico que personas con la responsabilidad que tenían estos 9 militares hayan resultado penas, bueno, algunas condenas de absolución, como antes había mencionado, y algunas penas como la de Agosti de 4 años y 6 meses. Es algo totalmente bajo para el grado de responsabilidad y para la ofensa que le había generado al ordenamiento jurídico en su momento.
Tampoco Sí, se les pena. ahí te interrumpo nuevamente para hacer un aporte. Mirá, eh, ahí muchos consideraban que, por ejemplo, la primera junta, las dos primeras juntas, podemos decir que tenían el sello de las más sangrientas en cuanto a violaciones de derechos humanos. Eh, la discusión es cómo valorar los grados de responsabilidad de cada una de esas fuerzas. Entonces, muchos, y es el día de hoy, muchos consideran que en realidad en la primer junta militar debería responder todas, o sea, todos deberían responder con una reclusión perpetua o una prisión perpetua. Ahí, claramente, quien sale beneficiario desde el quantum penal, desde la sanción penal, no de la responsabilidad de la sanción penal, es Agosti. Pero como hace la estrategia, la, la querella no, sino la fiscalía, ¿no? Que lo hace por casos y los toma por las jurisdicciones de competencia de cada una de las fuerzas, eso es lo que llevó también a responsabilizarlos por los actos propios de cada una de las fuerzas. Otra de las soluciones como es la junta militar, la responsable que ha tomado el poder del país, toda esa junta en forma única tiene que responder ante las situaciones o los delitos penales que se habrían cometido. Bueno, es un tema de discusión, de debate. Si esto fue lo mejor, el tiempo ha demostrado que seguimos discutiendo este tópico. Y lo que sí quedó el testimonio, que es lo más importante, el testimonio histórico que recibieron la sanción y la responsabilidad penal. El otro punto, como bien decís, Nicolás, es que apelaron por recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Este hoy no sería un remedio más apropiado porque tenemos el recurso del Instituto de la Casación, ¿no? Que es la garantía constitucional al doble conforme, al derecho a apelar una sentencia, al derecho a que un juez o otro juez superior valore, evalúe si la condena es la apropiada y el sentido también que exista un derecho procesal eficiente. El derecho procesal eficiente se asegura si el imputado tiene ese derecho de recurrir. Después lo que pasó con el tema de la tablada llevó a que la Corte Interamericana le imponga a Argentina que debía existir un estrato intermedio antes que llegue la causa a la Corte Suprema. Antes, en el tema de la tabla, la causa Jáuregui había llegado directamente a la Corte Suprema y muchos consideraban, los que argumentaban que llegar a la Corte Suprema implicaba respetar el doble conforme, el derecho a la apelación. Bueno, esto la Corte Interamericana lo revocó, ¿no? Obligó a Argentina a la revisión de este tipo de situaciones. Y en el tema de los comandantes, si bien no se llegó al tema de la Corte, pero fue un tema también de análisis en ese momento. Aquí, el doble conforme, en lugar de hacerlo un tribunal intermedio, lo hizo el órgano superior, que es el que está más que nada para velar las garantías constitucionales, como es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un punto que muchos cuestionaron, ¿no? Pero también, si vamos a la faz histórica, aquí lo que importaba era que se pueda darle al imputado el derecho a que un tribunal o un órgano superior pueda evaluar la condena.
Así que estos son de alguna manera los parámetros que se utilizaron. A ver, ¿qué otros conceptos tenemos ahí, Nicolás, un poco para terminar de clarificar ahí en estos minutos que nos quedan? Bueno, la Corte Suprema lo que va a hacer con esta causa número 13, va a confirmar la sentencia apelada, es decir, va a confirmar lo que había dicho ya la Cámara en lo civil, que había juzgado a estos 9 imputados, y además lo que va a hacer es reducir la condena a Viola de 17 años, va a pasar a una condena de 16 años y medio, y también le va a reducir la condena a Agosti de 4 años y 6 meses, va a pasar a 3 años y 9 meses. Esto va a estar basado en que muchos de los delitos por los cuales se había dado una condena iban a ser absueltos también debido a la prescripción o la falta de pruebas. Sí, ahí lo que tenemos en concreto es que se ratifica la sentencia en la faz condenatoria. Después, en lo que hace a la imposición de la pena, en algunos casos, en estos casos que no es lo que tiene mayor divulgación y que muy bien nos hace un aporte Nicolás, muy pocos saben de que en algunas situaciones se redujo la sentencia. Es llamativo también que cuando se hacen reducciones de meses, ¿no? Claro. De condena, y también uno se pregunta por qué esa reducción, porque esas reducciones más que nada tienen una faz testimonial, ¿no? Una faz histórica. En cuanto era el cumplimiento de la sentencia, una gran reducción no implicaba en lo que hace al beneficio de la libertad condicional de estas personas. Pero sí les marca con total claridad que los que eran máximos responsables de esa etapa habían tenido una condena. Y quien tenía un marco de mayor responsabilidad territorial en cuanto a competencia era el ejército, y quedaba así demostrado con el señor Videla, el señor Viola, con las condenas más altas, además de Macera, que era el otro mayor referente y responsable histórico de esa época. Acá nos preguntan si se redujo la sentencia por falta de prueba, nos pregunta Catherine. Sí, las reducciones de sentencia son porque o uno de los hechos, que un poco nos dijo Nicolás, algunos de los hechos se demostró que quizás no había una responsabilidad importante, o no había responsabilidad de parte del imputado. Acá tengan presente que no es que era una responsabilidad con un dolo directo, una responsabilidad directa de estos ciudadanos, sino que ellos acá era la responsabilidad inmediata, las órdenes que impartían. Y aquí, cuando se produce la reducción de la sentencia, porque alguno de los hechos no quedó plenamente corroborado, y que eso ameritaba una reducción de la pena. Pero también Nicolás nos dijo algo muy interesante. Por ejemplo, buena parte de esas juntas se tenían un promedio de hechos donde existía la responsabilidad de 80 casos. Y que con que sea responsable de un homicidio, ¿no? Ya nos habla que debe existir una sentencia, una condena. Ahí no iba a variar mucho. La pena máxima era la de reclusión perpetua, y con uno de los hechos ya esa pena podía estipularse, establecerse, y con más razón con esa cantidad de hechos. O sea que desde la lectura, que humildemente también formulo, es que la decisión que se adoptó fue en aras de la política criminal de la que fue partidaria esa Corte Suprema, porque bien podía no tener responsabilidad en algunos de los hechos, pero también podían motivar y fundamentar
que la sanción penal iba a terminar siendo la misma en el caso del señor Viola, de 17 años de prisión. No iba a existir ningún tipo de inconvenientes en cuanto a eso. Bueno, ¿qué otro, así para terminar de redondear, Nicolás, cuál es también tu definición con respecto a eso? No, yo la verdad, bueno, me ¿Cuál es llama tu mucho la visión, tus conclusiones? Así no te ocupamos más tu tiempo. No, me llama mucho la atención el fundamento que se da acerca de la tercera junta militar, que es que en el 1981 ya había cesado un poco lo que es la violencia o este actuar delictuoso por parte del poder. Eh, yo considero que no fue así, está probado tanto en el juicio como en la realidad, que esto cesa en el 82 o en el 83 recién. Pero bueno, mi conclusión es que se dio una sentencia condenatoria a media asta, por así decirlo, porque considero que está perfecta la condena que se le da eh, a Videla, a Macera, por ejemplo, a Viola también. Me parece que es una pena bastante correspondida, pero por ejemplo, me parece muy, pero muy baja la responsabilidad que le atribuyen a Agosti, el cual tenía una escala penal, creo que de 3 años a 50 años, porque estaba en un concurso real, y recordemos que en el concurso real la pena máxima no puede exceder los 50 años, y le otorgan una pena de 4 años y 6 meses. Entonces, se acerca mucho más al mínimo que a lo que es el máximo por la responsabilidad de todos los hechos que había cometido. Entonces, siento que la condena está muy buena, en el sentido de capaz que Videla, Macera y Viola, pero en el sentido de las personas que fueron absueltas y Agosti, que fue eh, el que participó en la primera junta militar y la más sangrienta, como había dicho usted, considero que no, que ahí falló la justicia de manera errónea. Entonces, en ningún caso se podría haber decidido de esa manera. Sí, ahí te interrumpo unos minutitos. Sí, ahí resulta difícil de terminar de entender el quantum de las condenas. Coincido que en el tema de Agosti hace ruido a muy poco en cuanto a penas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el marco histórico donde había una división de la sociedad, donde había un porcentaje muy importante que consideraba que no iba a existir una sanción penal. Eso también debe llevar a nuestro propio sinceramiento. Pero realmente con la cantidad de imputaciones, como nos dice Nicolás, que tenía, por ejemplo, existe referencia a Agosti, el tema de una condena de 4 años y 6 meses es la condena mínima que tiene ya históricamente fijado el Código Penal a un robo con armas. Pongamos como ejemplo. Y más Claro. teniendo en cuenta que el señor Agosti tenía más de 20 acusaciones en distintos hechos. Realmente, por ese lado sí tenía, coincidió un sabor a muy poco. Lo que sí, esto te quería preguntar, Nicolás, vos que sos la generación, formás parte, ¿no? Como todos ustedes, la generación ya que nos va a relevar en estas luchas del derecho. Vos, al día de hoy, ¿vos crees este juicio en el 2022 tendría el mismo quantum penal? O sea, ¿tendría la misma condena en cuanto a años o sería más indulgente o más severa? ¿No? No es futurología, sino dentro de este contexto social, dentro de la situación actual. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, mi visión al respecto es que hoy en día serían muchísimo más severas las penas, porque claro, yo hago el paralelismo con el delito de robo simple, por ejemplo, que tiene de prisión de 1 mes a 6 años.
Y por ejemplo, a Agosti le habían dado 4 años y 6 meses. Es algo totalmente loco que no puede ser pensado hoy en día en la realidad. Y tal vez que en su momento habían influido también lo que era el pensamiento militar. Mucha gente, como dijo usted, creía que iban a ser absueltos, pero yo creo que hoy no se podría pensar en una absolución, pero eh, ni siquiera para Galtieri o ni siquiera para Grafiña, que eran los que menos responsabilidad habían tenido en estas acusaciones que había efectuado la Fiscalía. No, y considero que la pena sería mucho más severa para los 9 acusados. No, en eso coincido contigo. Acá, por ejemplo, Caterén Paredes nos pone como que hoy sería, bueno, que sería inadmisible. Sí, en esto me parece que sería algo plenamente instalado que a esta fecha 2022 un juicio de estas características con este tipo de imputaciones tuviesen este tipo de sanción penal. También, a fuerza de ser sinceros, ahí lo que más sensibilizaba era el nombre de Videla, Macera, y atrás venía Agosti. Lo cual no deja de ser llamativo que con Agosti nos queda un sabor a poco o un grado de benevolencia bastante importante, ¿no? Porque las imputaciones que tenía eran relevantes y tenían una importancia hacia las personas que fueron víctimas. Así que te dejo con tu definición final, Nicolás, porque ya tenemos que pasar a otro invitado. Agradeciendo tu aporte desde ya. Bueno, considero que es muy importante entender lo que fueron estos hechos y poder enriquecerse de lo que es la historia para no volver a repetirla. Claramente, ya sea en lo que hicieron los jueces en su momento, condenando con poca pena tanto a Agosti como a Lambruschini o absolviendo a los responsables de los delitos más atroces que había tenido el país hasta el momento y creo que hasta hoy en día también. Así que considero que no solo la memoria tiene que ser para para la sociedad, sino que también para los jueces y y no solo para nuestro país, sino que para todo el mundo. Bueno, desde ya ahí agradecemos tu intervención y eh, te agradecemos enormemente el aporte que nos has realizado, que te hayas dedicado tu tiempo a la lectura, a documentarte, como nos has demostrado con total claridad. Y bueno, nos veremos en un próximo encuentro, Nicolás. Te vamos a permitir que te desconectes porque hiciste un alto en tu labor. Creo que estás por la zona de la universidad. Así Sí. que nos estamos viendo ahí. Luz te felicita, Nico, así que felicitaciones, nos sumamos a Luz a la felicitación y estamos ahí en contacto nuevamente. Muchas gracias, profe. Que tenga un buen Bueno, día. tenga buenas tardes, hasta luego. Pero acá lo que quiero también poner de relevancia es que hubo un juicio previo dentro de la oralidad. En una reunión que tuve en el día de ayer con uno de los mejores procesalistas argentinos, como es Francisco Dálvora, eh, hacíamos, charlando de este tema, me interesaba que él por razones académicas no podía salir hoy al aire, pero me dejó determinadas definiciones que tomé nota. Yo era un convencido que este era el primer juicio o debate oral, pero no, él me dijo que hubo uno antes, esto no lo sabía, y les paso el dato a todos los que hoy están con nosotros, que es el juicio oral que se hizo por la muerte del secuestro
del quien fuera presidente y general Aramburu, y ese juicio lo llevó adelante el doctor Francisco Dálvora, su padre, que era fiscal federal en ese momento, y que esto fue en el año 70 o 71, 1970-1971. Así que en ese aspecto hay una clara referencia. Después, la otra definición que nos dejó es que este juicio, de alguna forma, fue un coraje cívico del gobierno de ese entonces de Raúl Alfonsín, y que tanto los jueces como los fiscales cumplieron con un mandato, con el mandato que tenían, que era el de impartir justicia, que justicia es paz, que considera también que la película fue benévola con el Partido Justicialista, porque eh, se hace una referencia por arriba, dado que en ese tiempo el justicialismo estaba más era partidario de una autoamnistía, que es la que habían dictado los militares en su oportunidad, pero en la película no se hizo referencia, y hubo una referencia directa hacia el doctor Trócoli, ¿no? Que hay una definición como que lo tratan de facho, pero aquí lo que nos importa a nosotros es que desde esa fase histórica el juicio se hizo, y me gustó mucho la definición que dejó el doctor Francisco Dálvora, que es un hecho inédito, histórico, dentro de la República Argentina, y que está enmarcado dentro de los juicios más relevantes de la historia del mundo. Ni hablemos de la historia procesal de América Latina, y que indudablemente marcó las bases de la democracia para la democracia argentina, que es la democracia que hoy sabemos disfrutar. Así que ahora vamos a la convocatoria de el próximo invitado. Son segundos que vamos a referir, y específicamente vamos a convocar. Ahí estamos, Celeste. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Agradecemos tu tiempo, y un poco para terminar ya con lo que es nuestro análisis de la etapa histórica que llevó a realizar una película que nos toca en el sentimiento más hondo de los argentinos. Ahí resultó también interesante tu, tu visión con respecto al tema histórico, más allá de la película. Tengo ahí un paper que gentilmente me hiciste llegar. Una es la del decreto, o sea, uno de los ítems, ¿no? Aclaro a quienes nos están viendo y escuchando, el decreto 2772/75, que nos habla del año 1975, el presidente provisorio de la Argentina, bueno, el presidente del Senado a cargo de la presidencia argentina era el doctor Italo Luder, y lo que se firmó fue el tema del aniquilamiento de la subversión, y que ese fue la línea argumental de los militares en su estrategia de defensa, ¿no? Dentro de su teoría del caso, ellos se aferraron a ese decreto del 75, que era en plena época democrática.
¿Cuál es tu análisis, tu visión de toda esta temática, Celeste? Yo siento, interpreto que un poco lo habíamos hablado, capaz de chiste o más pasajero, la última reunión, pero siento que la sociedad pudo también escuchar los argumentos de la defensa, pudo escuchar que uno de los argumentos que utilizaba a este decreto y pudo interpretar que en las elecciones se quería eh, evitar que justamente las personas que decretaron intencional o de manera inocente la, esta palabra aniquilamiento, pudieron cambiar el rumbo, pudieron cambiar el curso de la historia, porque como ya habíamos hablado en la reunión anterior, Luder se había postulado también y fue el contrincante de Alfonsín en las elecciones. Entonces, democráticamente, la sociedad también despertó, consciente o inconscientemente, porque en definitiva, Alfonsín, no podemos hacer futurología ni cambiar las cosas que pasaron, pero Alfonsín fue quien promovió el juicio y Luder, uno de sus ejes de campaña fue dejar la autoamnistía que habían decretado en los últimos años de la dictadura los mismos, como los presidentes, los mismos militares. Entonces, ahí ya también tenemos como una línea de pensamiento que siguieron tanto los referentes del momento, ya sea Luder, ya sea Alfonsín, bien diferentes, y la respuesta de la sociedad. Sí, ahí te quiero hacer un aporte, porque cuando habla, recuerdo hablar con los peronistas o justicialistas con los que hablé de esa época, decían que, bueno, me dieron su definición, que ellos iban por la pacificación, ¿no? Hoy, obviamente, vamos a aclarar esto también, estamos hablando con un revisionismo histórico de lo que ocurrió, no tocamos sensibilidades de nadie. Vamos a explicar, porque no sea cosa que después se enojen, pero eran que los peronistas hablaban de la pacificación, y la pacificación estaba implícita de mirar hacia adelante y que el tema de que pueden existir algún tipo de juzgamientos en el tema de los excesos, o sea, se hablaba ya de cuadros intermedios, pero es en el gobierno de Dignón, en la última etapa, o meses antes de dejar el poder, dictaron una ley de autoamnistía, y el peronismo respondía que eso formaba parte, era una aceptación, porque había que ver hacia adelante y llevaba a la pacificación del país, y que en el mismo Europa se habían existido precedentes de estas características, y que siempre no resultaba bueno estar escarbando sobre situaciones que ocurrieron durante determinado periodo. A esto le responde el radicalismo, ¿no? Siempre recuerdo que el logo de Raúl Alfonsín era muy bueno, que era como un escudo, era celeste azulino, blanco, celeste azulino, y decía REA, ¿no? Como República Argentina. Y eso le daba más fuerza, y el tema este de que había que juzgar a los militares dentro de este contexto le daba más fuerza todavía, más allá que también la historia marca que el peronismo sella su suerte en un acto masivo de más de 1 millón de personas en la 9 de julio, como Alfonsín también lo tuvo en la 9 de julio en el Obelisco, con más de 1 millón de personas, ¿no? Hoy sería impensado eso, ¿eh? Hoy creo que no superan los 10.000, el partido político que sea o el político que sea. Pero en ese tiempo sí ocurrió, y en el acto del justicialismo se quemó un cajón, y que creo que decía UCR, estoy jugando a mi memoria, y eso lo hizo el candidato a gobernador Herminio Iglesias, y quedó como que por ese acto el justicialismo, el peronismo pierde las elecciones. Todo indicaría, por lo menos mi intuición en ese momento, era un momento de cambio, y me parece que hubiese ganado quizás más ajustadamente, Raúl Alfonsín no hubiese ganado tan holgado, pero
la gente, o sea, nosotros los argentinos en ese momento de lo que queríamos era una paz y en un acto de cierre tener ese tipo de ejemplo no sumaba, más bien restaba y después la historia marcó que algo de eso ocurrió en este análisis que estamos realizando. Y como bien decís, Celeste, vos, eso de Ítalo Luder haber firmado ese decreto del año 75 y después ir y hablar de la pacificación, de alguna manera sostuvo lo que firmó en su oportunidad, ¿no? En este momento somos como dos historiadores, aclaro, para que también no se enoje nadie, ¿eh? No hacemos evaluación política, pero esto también puede llegar a ser de esa forma. Y esto permitió, indudablemente, fortalecer la postura de Raúl Alfonsín, más que la gente estaba cansada de estos actos un poco de patoteros que tenían algunos políticos que eran considerados así. Bueno, esto ocurrió, esto es historia, ¿no? Y ahí bien vos pusiste que en el mismo mes de diciembre asume Alfonsín, un 10 de diciembre de 1983, y a los pocos días va a cumplir con lo que era su eje de campaña, ¿no? Firma los proyectos de ley, o sea, llama sesiones extraordinarias, que para definir este tema del enjuiciamiento, el enjuiciamiento de las juntas militares, y que primero lo hagan en sus propios pares, ¿no? La justicia militar, y con un detalle no menor, o sea que no iba a quedar solamente en los militares, sino que el tribunal de alzada iba a ser de civiles. Gran discusión, ¿no? Cómo los militares históricamente, en 50 años, nunca aceptaron que ningún civil pueda juzgarlos, cómo aquí la revisión de esa sentencia le iban a hacer 6 civiles, que era la Cámara Federal. Yo ahí hablando contigo, Celeste, digo, pasaron 40 años de todo esto y la justicia federal sigue teniendo 2 salas, o sea, son 6. Pasó una vida, digo, hay tema de análisis, ¿no? Tendríamos que hacer terapia procesal, digo. Hoy me hace ruido, digo. Y me parece que en eso no hemos avanzado. Digo, hay temas que han crecido todo y seguimos con 2 salas federales. Pero bien, aquí, ¿por qué terminan interviniendo la Cámara Federal Criminal? Ahí te escucho un poquito más porque ahí escribiste algo interesante, muy lindo. Pero lo que sucedió fue que Alfonsín, como usted ya mencionó, en diciembre llama sesiones extraordinarias del Congreso y presenta un cambio en la ley del código, o sea, en el Código Militar. Porque el Código Militar estipulaba que en realidad, que fue también uno de los argumentos que utilizaron los militares para llegar a la Corte, estipulaba que los mismos, o sea, que un grupo, un poder que esté dentro de la milicia juzgue a los militares. Y ellos utilizaron esto como un argumento de juez natural, su juez natural. Entonces, yo lo que interpreto que fue la estrategia de Alfonsín fue dejar este tribunal que podía juzgarlos, debía resolverlo, pero agregó como tribunal de alzada a la Cámara. La Cámara podía intervenir en 2 situaciones. En situaciones de apelación, como lo hace cualquier alzada, o en situaciones de que se extendiera por mucho tiempo, que el plazo se extendiera la resolución. ¿Por qué? Porque también, como ya habíamos hablado un poco la reunión anterior, la justicia militar era de manera oral. Entonces se podía llevar a cabo un proceso más expedito. Entonces, lo que se declara, finalmente se aprueba por el Congreso, es que en primera instancia lo juzguen los mismos militares para que se cumpla la garantía del juez natural, pero que si
el tribunal militar en 6 meses no podía dictaminar, se acababa su plazo y pasaba a segunda instancia, que era la Cámara Federal, como usted ya comentó. Doctor, no lo escucho. No, te decía gracias, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la Fiscalía, ¿no? Que aquí tengo en tu paper. Bueno, a mí que es uno de los pilares más importantes que hoy tiene la institucionalización de todo el proceso, es que la fiscalía o lo que intentaron fue juzgar a los militares con la ley que ellos corrompieron. Entonces, darlos con la ley y darles la ley como defensa. Los invitaron, o los obligaron en realidad, a tener un juicio justo. Que existan partes, que exista el doble conforme, que tengan la posibilidad de llegar a la corte, como ya habían hablado con Nico, y mostrarle a todo el mundo que con la ley se puede hacer justicia, que fue un poco el argumento contrario que usaron los militares durante durante el golpe, que fue básicamente el que va en contra de la ley, con lo que ellos consideraban que iban a desaparecerlos, torturarlos y matarlos y castigarlos por fuera de la ley, creando un parapoder. En definitiva, los militares que hicieron se apartaron de las instituciones, se apartaron del Estado y crearon un parapoder, también generando miedo. Bueno, pero con este parapoder fueron en contra de la ley. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Y bueno, cuál fue también, no fue solo la Fiscalía, sino que fue desde Alfonsín al llamar a las sesiones extraordinarias y modificar la ley militar, es darte la ley para que te defiendas con ella. Sí, en eso coincido plenamente contigo y la definición que das. Ahí, eh, en cuanto a la estrategia de la Fiscalía, ¿vos coincidís en esa estrategia o hubieses adoptado una estrategia distinta? En cuanto a la estrategia de la institucionalización, Claro, en el tema es si hubieses acusado, o sea, como se acusó, ¿no? Separando por fuerza, o hubieses acusado directamente como toda la primera junta, ¿no? Como hoy sería una asociación ilícita, eh, como bueno, lo que más escuchamos en determinados tipos de delitos. es que justamente esta era la defensa, o uno de los argumentos de la defensa, somos poderes separados, y no solamente eso, sino que nosotros no podemos como responder por los errores o las malas interpretaciones que tuvieron nuestros vigilados. Yo creo que la estrategia fue correcta, yo creo que también fue correcta, de la defensa, de la fiscalía fue correcta, creo que fue correcto también acotar el plazo, creo que fue correcto también eh, hacer esta conectividad objetiva sobre las personas y determinar quiénes fueron para comenzar. Tenemos 9 excomandantes. ¿Hay más personas que hicieron las cosas mal? Sí, por supuesto. ¿Hay más personas a quien se le puede derivar la responsabilidad? También. Pero vamos a empezar con las cabezas del poder para después poder, en un futuro, seguir escalando y seguir encontrando. Ah, no, muy bien, en eso coincido totalmente. Y aquí lo que sí también nos tiene que quedar claro que todo esto se ha logrado por la gestión de la presidencia de Alfonsín, ¿no? Eso tenemos que ser totalmente conscientes y a la Fiscalía también se le podrán hacer críticas como todos los que vamos a un debate. Podemos ser criticados en decisiones que uno adopta, pero lo que no queda duda es que tomaron determinados, seleccionaron los casos, son los que llevaron a debate y, a ver, hoy por hoy no se podrían hacer determinadas preguntas imperativas o de alguna manera ya indicativas como se hacía o se permitió en ese tiempo. Hoy todo esto ha evolucionado, es mucho más técnico. Sí, es como les dije recién, antes de hablar con Celeste,
yo que creía que era el primer juicio oral importante en la historia, no es el segundo, porque el primero fue el del secuestro y muerte de Aramburu, pero sí acá hay una clara referencia a cómo se puede llevar adelante un juicio y que aquí, si bien está lo jurídico, también la importancia de la decisión política de llevarlo adelante. Así que en estos pocos minutos que nos quedan, Celeste, ¿cuáles son tus definiciones con las que nos puedes enriquecer y qué es lo que te ha dejado todo, todo este campo, no solamente de lo que habrás visto en la película, sino de todo lo que has leído? Porque vos estás bien informada por lo que estuvimos charlando de este tema. Pero en cuanto a la película, pareció que estuvo bien reflejado también, del contexto histórico, el miedo, digamos, esa chispa que tenía el fiscal de decir, ¿qué hago? Porque tengo que convencer a la mitad de la población, por lo menos que dice la película, de que lo que hicieron estas 9 personas estuvo mal, y no solamente eso, sino también tengo que poder fundarlo, tengo que poder usar la herramienta que les estoy dando a ellos. Eso por un lado. Por el otro, creo que, y relacionado un poco con lo que estaba hablando usted con Nico, hoy en día este juicio, esta etapa histórica, dio justamente nunca más, que, que le dio poder a las instituciones, que volvió a poner el poder estatal como primer escalafón, y el poder estatal es la herramienta que tenemos para usar contra no los injusticias, sino contra las injusticias. Correcto, o sea, hoy en día nadie podría creer correcto, a nadie se le ocurriría, por lo menos en nuestro país, utilizar medios que estén por fuera de la ley para cumplir puntos, para cumplir objetivos, y yo creo que eso es importante. Eso es lo que me... Bien, bueno, muchas gracias, Celeste. Hoy vamos a finalizar juntos. Voy a dar la definición que para mí ha dejado toda esta situación de revivir nuevamente el juicio a las juntas del año 1985. Así como Europa tiene el juicio de Nuremberg, nosotros tenemos el juicio a las juntas, plenamente equiparables, tal como en una charla con el doctor Dálvora, Francisco Dálvora, dice que este es un hecho inédito, histórico, positivo para el derecho procesal americano, como fue el de Nuremberg para el mundo, Europa, el mundo, es también el juicio por el cual nos reconocen hoy en todas las latitudes. En el último viaje que tuvimos que hacer con el titular de cátedra Fiumara, en la Comisión de Derechos Humanos, nos hacían una referencia precisa a este juicio y al reconocimiento histórico de la persecución de los delitos de lesa humanidad. Así que esto es relevante. Después, en cuanto a esta historia de peronistas y radicales, es un tema también que hoy tiene que ser reconocido. Si el peronismo, justicialismo en su momento era más partidario de que la pacificación pasaba a mirar para adelante y no hacer el juicio, bienvenido sea que haya sido Raúl Alfonsín presidente y que tuvo la valentía cívica para llevar adelante estos juicios. Y yo pensaba, ¿no? Celeste, quizás vos compartas conmigo, porque digo, Raúl Alfonsín, yo soy de la época, creo que en algún momento lo dije, siempre estaré agradecido que fui un becado entonces en la UBA, en la época de este gobierno de Alfonsín, y eso indudablemente también me ayudó a recibirme y a hacer y evolucionar en la vida. Pero dentro del histórico, de lo jurídico, es momento para darle un lugar que se merece a Alfonsín. Para mí, la avenida 9 de Julio, la parte de la calle Cerrito, ¿qué es Cerrito? ¿No? ¿Qué parte? Debería llamarse presidente Raúl Alfonsín, porque debemos reconocer que
que gracias a este juicio nos han reconocido en el mundo. Yo lo digo no siendo radical, no lo soy, pero debo reconocer que pasó el tiempo y bueno, con la responsabilidad ya a esta altura de mi vida que me corresponde, digo, bueno, qué excelente que existió este juicio y que así como hacemos muchas cosas buenas y otras tantas no tan buenas, este está entre las muy buenas, ¿no? De acuerdo. Que ha sido y ha marcado de alguna forma la historia argentina. Así que, Celeste, indudablemente nos vamos a encontrar ya hablando de otra temática. Te agradezco tu tiempo enormemente que nos has hecho unos minutos en tu labor en la tarde, que acomodaste tu agenda y que realmente nos has enriquecido el aporte fundamental. Y después, como siempre sostenemos aquí en Café con Penalistas, todo es debatible mientras lo hagamos con respeto y solamente lo que buscamos es dar algunas pautas de aporte que nos permitan pensar siempre en positivo. Así que Celeste, gracias a la distancia y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Sigas bien, saludos.